Hola, sean bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo a Saitama y compañía en Akame ga Kill capítulo 4. Como siempre no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y encender la campanita para que YouTube les avise cuando suba capítulo nuevo. Además, antes de comenzar con el vídeo, quiero aclarar que esto es un fanfic, por lo que la historia no será igual a la del anime o manga, pero intentaré mantenerme lo más fiel a la personalidad original de los personajes. También, aquí les dejo 5 comentarios los cuales fueron tomados al azar del capítulo anterior. Por ahora eso sería todo de mi parte. Y ya sin nada más que agregar, iniciemos. Unas horas más tarde, después de la pelea de Saitama contra Sdeat, en la base de Night Raid, Nagenda se encontraba con la boca abierta al ver a Sdeat inconsciente frente a ella, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Pero luego de unos segundos regresó en sí y sin perder el tiempo, apretó su puño e intentó destrozar la cabeza de la general Sdeat, ya que se percató de que ésta seguía con vida. Pero Saitama, quien estaba en la habitación, la detuvo antes de que pudiera hacerlo. A lo cual Nagenda furiosa le gritó: ¿qué estás haciendo, imbécil? Porque esta mujer sigue con vida. ¿Acaso no te das cuenta de la gran oportunidad que tenemos para deshacernos de ella? Si la dejamos viva no sabemos de lo que puede llegar a ser capaz. Saitama, quien la escuchó, dejó salir un pequeño suspiro. Eso no me interesa. Antes me dijiste que esta mujer era uno de los soldados más fuertes del imperio, pero la he capturado. Así que eso debería de ser suficiente como para disminuir considerablemente el poder militar del enemigo. ¿O me equivoco? Además, no es necesario matarla. Yo me encargaré de ella en caso de que quiera hacer algo malo. Por ahora encerrarla debería de ser más que suficiente. ¿No lo crees? Nagenda en esos instantes estaba intentando mantener la calma, pero le era imposible. Después de todo, la mujer más peligrosa de todo el imperio estaba justo frente a ella, y estaba tan vulnerable. Si ella lo quisiera podría matarla sin ningún esfuerzo, pero le estaban negando esa posibilidad, lo cual la hacía hervir en cólera. En ese momento Leone, quien hasta ese momento se mantuvo en silencio, sabía lo que su jefa estaba sintiendo, ya que ella también intentó asesinar a Sdeat en el instante en el que Saitama la derrotó, pero él se lo impidió y le dijo que no era necesario y que la llevarían a la base de Night Raid. Al principio Leone se negó rotundamente, ya que eso sería una completa locura, pero al recordar lo extremadamente fuerte que era Saitama, la tranquilizó. Así que al final terminó accediendo y ambos se la llevaron de ahí. En ese instante la puerta se abrió y Mine entró junto a Sheila, ya que escucharon muchos ruidos. Pero al entrar se percataron de que Saitama y Leone habían vuelto. Y aunque esto las hizo felices, no lo pudieron expresar, ya que sintieron como el ambiente en la habitación era pesado y ninguna de las dos pudo comprender el porqué. Hasta que miraron el cuerpo atado de una mujer tirado en el suelo. Pero ninguna de las dos reconoció de quién se trataba, así que Sheila intentó preguntar: disculpen, pero, ¿qué está sucediendo? Nagenda en esos momentos estaba tan enojada que no podía ni responder, así que Leone, quien estaba un poco más tranquila, fue la que respondió: bueno, ¿cómo se los digo? ¿Recuerdan que fui junto con Saitama a cumplir la misión de vigilar los movimientos de la general Sdeat? Pues, las cosas terminaron siendo diferentes, ya que Saitama se enfrentó contra ella y logró derrotarla. Y bueno, la mujer en el suelo es la general Sdeat. Cuando Mine y Sheila escucharon eso, inconscientemente tomaron lo primero que estaba a su alcance y se lanzaron con la intención de matar a Sdeat. Pero Saitama nuevamente tuvo que interponerse y las detuvo. En serio, voy a tener que estar deteniendo a todos los que entren a la habitación y vean a esta mujer. Por ahora sería bueno buscar un lugar donde encerrarla, ¿no lo creen? Nagenda en ese instante chasqueó su lengua con molestia. No seas estúpido. ¿Crees que encerrarla bastará para detenerla? La única opción que tenemos es matarla o dejarla inconsciente por el resto de su vida. Esas serían las únicas maneras con las cuales podríamos inmovilizarla. Saitama se rascó la calva y tenía que admitir que lo que Nagenda decía era cierto. Después de todo, él se enfrentó a ella y sabía que era lo suficientemente fuerte como para liberarse y escapar si lo quería. Así que debía de pensar en una manera para tratar con esta situación. Pero luego de unos segundos llegó a una conclusión. Y esa era que todo este asunto era un fastidio. Él lo único que quería era que todo esto terminara para que él pudiera relajarse.
En ese momento la voz de una mujer se escuchó. Así que aún sigo con vida. Cuando todos escucharon eso sintieron la piel de gallina. A excepción del pelón, quien dejó salir un gran suspiro y esperaba que esto no se fuera a salir de control. SDA, quien estaba atada, no intentó liberarse y lo único que hizo fue sentarse en el suelo, luego levantó su mirada y vio a todas las personas que la rodeaban. Vaya. Así que fui capturada por Night Raid. En cualquier caso pueden matarme si así lo desean, ya que no pienso dar ningún tipo de información del imperio. Y aunque lo quisiera, la verdad es que no podré decirles nada que pueda valer la pena, ya que nunca me interesó saber nada. Lo único que hice fue encargarme de los rebeldes y torturarlos hasta la muerte, ya que lo único que me interesaba era pelear. Pero eso tú ya lo deberías de saber, Najenda. Así que, porque sigo con vida. ¿Acaso me quieren humillar o quieren torturarme? De ser así, lo siento, pero no podré darte esa satisfacción. En ese instante ella se puso de pie. Cuando todas vieron eso se pusieron en alerta máxima, mientras que Saitama ya estaba preparado para detenerla. Pero jamás se esperó la siguiente acción que ella hizo, ya que SDA en ese instante lo volteó a ver con una cara extremadamente seria. Jamás pensé que existiría alguien como tú. Como tal, te reconozco como el ser más fuerte que he llegado a conocer y con el cual me he enfrentado. Y como el primer hombre del cual me enamoré. He perdido miserablemente. Así que ahora moriré. Cuando terminó de decir eso, su cuerpo desprendió un frío abrumador y su cuerpo se comenzó a congelar. Saitama al ver eso se movió a una increíble velocidad con la intención de salvarla. Pero fue inútil, ya que al llegar junto a ella su cuerpo se comenzó a romper en pedazos. Y después de unos segundos su cuerpo se desintegró sin dejar rastro alguno. Cuando el pelón vio esto, su cara no mostró ningún signo de angustia o desesperación. Lo único que hizo fue rascarse la mejilla mientras pensaba en lo que acababa de ocurrir. En esos momentos Najenda se sintió aliviada de saber que SDA había muerto. Eso sin lugar a dudas era una gran noticia y una gran ventaja para el ejército revolucionario, ya que una de las mayores amenazas del imperio había desaparecido. Mientras tanto, en el imperio, en el palacio del emperador se encontraba el primer ministro Honest, con una cara totalmente sombría, ya que hace unas horas un gran escándalo ocurrió en una parte del imperio. Cuando mandó a investigar ese lugar, descubrió una terrible noticia, la cual era que la general SDA había caído en combate, ya que algunos ciudadanos que se encontraban en el sitio vieron cómo ella era derrotada y los enemigos se la llevaban. Esto provocó que el primer ministro cayera en una profunda desesperación, ya que SDA era como su carta de triunfo, pero ahora había perdido a su mejor soldado. Esto hizo que no lo resistiera y unas lágrimas de frustración salieron de sus ojos. Mientras tanto, en todo el país poco a poco se fue esparciendo el rumor de que la general SDA había muerto. Cuando los soldados escucharon esa noticia, se negaron a creer que alguien tan fuerte como SDA hubiera sido derrotada. Pero la realidad fue otra, ya que los días pasaron y al ver que ella no regresaba comprendieron que todo había sido verdad. Mientras que en la base de Night Raid, unos días atrás los equipos de Akame y Bulat regresaron. Por parte de Akame, ella reportó que no hubo ningún incidente y todo salió bien. Mientras que Bulat reportó que su misión también fue un éxito, y no solo eso, sino que trajeron buenas noticias, ya que habían logrado derrotar al grupo de las tres bestias y lograron conseguir sus Teigu, lo que significaba que el ejército revolucionario aumentaría aún más su poder. Cuando todos escucharon eso, los comenzaron a felicitar. Pero las buenas noticias no terminaron allí, ya que Najenda en ese momento levantó su voz con alegría. Escuchen. Lo hicieron muy bien todos. Además me hace muy feliz saber que nadie murió. Así que les daré otra grandiosa noticia. La general SDA ha muerto. Tatsumi, Bulat, Lubok y Akame se quedaron en blanco al escuchar semejante noticia. Leone, al verlos así, no pudo evitar reír con fuerza. Ja 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 ja. Lo sabía, lo sabía. Sabía que pondrían esas caras. Ni siquiera yo, que lo presencié con mis propios ojos, me lo podía creer. Pero debemos agradecerle a Saitama, ya que él fue el que derrotó a semejante monstruo. Cuando pelearon, solo pude ver golpes, estocadas y un punch. También hubo algo como una explosión y sonó como un kabom. Fue tan increíble. Pero Saitama es súper fuerte. Y la derrotó tan fácilmente. Ja 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 ja.
Todos los que estaban en la habitación estaban mirando a Leone e intentaban comprender lo que ella acababa de decir. Pero sí hubo algo que les quedó muy claro, y eso era que Saitama fue quien venció a la general Sdeat. Fubuki en ese instante se acercó a él y le habló en voz baja. En verdad volviste a hacer algo bastante llamativo, ¿verdad? Aún así, no habías dicho que no matarías a nadie. Entonces, ¿qué pasó con esa general? ¿Acaso se te olvidó todo lo que dijiste? Saitama con una cara aburrida le contestó sin voltear a verla. Te equivocas. Solo la dejé inconsciente al principio. Luego la traje a este lugar. Y esa mujer se quitó la vida a ella misma. Yo soy inocente. Y si no me crees tengo testigos. Cuando terminó de decir eso dejó salir un suspiro. Genos, quien no estaba muy lejos, logró escuchar lo que su sensei dijo y comprendió que Saitama no tuvo la culpa. Volviendo al tiempo actual. Base de Night Raid. Nagenda se encontraba preparando sus cosas ya que dentro de unas horas iría hacia el cuartel general del ejército revolucionario. Después de todo llevaría las 3 Deibus que obtuvo del grupo de las 3 bestias que Tatsumi, Genos y Bula derrotaron en el Ryusen. Además de que daría un informe acerca de la muerte de Sdeat. Eso sin lugar a dudas era una increíble noticia para el ejército revolucionario, ya que la fuerza del imperio se volvió mucho más débil. Y antes de que Nagenda se fuera dejó a Bulat a cargo de todos mientras ella no estaba. Luego de eso ella se fue del lugar. En el camino Nagenda estaba pensando acerca de todo lo que había ocurrido hasta ahora. Y estaba feliz de saber que la suerte por fin estaba de su lado, ya que la llegada de Saitama, Genos y Fubuki fue lo mejor que les pudo pasar. Aún así las cosas aún no habían terminado, ya que según el informe de Leone logró descubrir que Sdeat estaba creando una fuerza especial de usuarios de Teigu. Y aunque ella ya no esté, lo más seguro es que el imperio seguirá con ese plan. Así que una vez que llegara al cuartel general del ejército revolucionario, hablaría con los altos mandos y propondría atacar ahora que el imperio se encontraba debilitado. Además tenían a un ser que estaba más allá de ser un monstruo. Si Saitama se une a ellos lo más seguro era que lograrían ganar. Pero el problema sería convencerlo. Después de todo él no aceptará el derramamiento de sangre. Nagenda, quien estaba pensando en esas cosas, decidió que luego pensaría en cómo solucionaría ese problema. Y así los días continuaron pasando. En ese tiempo Bulat convenció a Genos de entrenar con los miembros de Night Raid, de esa manera todos podrían volverse más fuertes. Incluso Fubuki se unió a ellos ya que quería aprender un poco más acerca de los niveles de poder que existían en este mundo. Y gracias a los entrenamientos se dio una idea de qué tan fuertes eran los miembros de esta organización. Y todos deberían de estar en el nivel de los héroes de rango A. Lo cual hizo que Fubuki se preocupara ya que podrían existir enemigos peligrosos para ella. Mientras que Genos y Saitama no tendrían problemas ya que ambos eran bastante poderosos. Así que Fubuki decidió aprovechar esta oportunidad y entrenó duramente para volverse más fuerte. Y Saitama. Bueno, él se negó rotundamente a entrenar con ellos ya que cada vez que estaba junto a Akame, ella siempre lo miraría con molestia. A pesar de que se suponía que ya habían hecho las paces, Akame no estaba dispuesta a volverse amistosa con él. Pero lo mismo también pasaba con Genos, ya que Akame siempre evitaría entrenar con él. Bulat se percató de ese pequeño problema. Pero sabía lo terca que era Akame, así que decidió darle su espacio y no entrometerse. Unas horas después. En esos momentos Saitama se encontraba en la cocina junto a Fubuki, ya que ese día les tocó a los dos cocinar. El pelón no tenía ningún problema con eso, así que comenzó a preparar la comida. Mientras que Fubuki intentaba seguirle el paso a Saitama, pero le era imposible ya que no era muy buena en eso. A lo cual el pelón le tuvo paciencia y le enseñó una que otra cosa. Y Fubuki solo se mantuvo en silencio y escuchó todo lo que él le decía. Así los dos continuaron cocinando hasta que terminaron. Mine, Sheile y Tatsumi los ayudaron a servir los platos y una vez todos se reunieron comenzaron a comer y a platicar acerca de lo que harían después. Al día siguiente, Genos fue hacia la habitación de su sensei y le pidió que entrenara con él. A lo cual Saitama, quien estaba súper aburrido, decidió aceptar. Luego de unos minutos los dos se prepararon y se fueron en busca de un lugar ideal donde pudieran entrenar con libertad. Pero en esos instantes Genos se percató de que los estaban siguiendo. Pero no dijo nada ya que sus sensores indicaban que quienes los seguían no eran otros que los miembros de Night Raid.
El pelón en ese momento se dio cuenta de que su discípulo y amigo se había quedado parado observando el bosque. Oye Genos, sucede algo. El Saibor en ese instante regresó en sí y respondió de inmediato. No sucede nada. Vamos Sensei, creo que estamos cerca de un buen sitio donde podremos entrenar. Genos en ese momento había decidido que no diría nada sobre que los estaban siguiendo, ya que no quería molestar a su sensei. Por lo que decidió decirle una pequeña mentira. Mientras tanto con los miembros de Night Ride, todos ellos se enteraron del entrenamiento que tendrían esos dos. Gracias a que Leone los escuchó por casualidad. Así que decidió hablar con sus compañeros y les contó acerca de ese suceso. A lo cual todos decidieron seguirlos a escondidas. Incluso Fubuki al enterarse le dio un poco de curiosidad, así que decidió acompañarlos. Y así al final todos se juntaron y ahora estaban detrás de Genos y Saitama con la intención de verlos entrenar. Ya que desde que supieron que el pelón fue capaz de derrotar a Steak, a todos les dio curiosidad el saber qué tan fuerte era él. Pero ya que él siempre se negaba a entrenar, no eran capaces de conocer sus verdaderos límites. Así que ahora que se les presentó esa oportunidad no la desaprovecharían. Y verían qué tan fuerte era el pelón con sus propios ojos. Luego de un rato, los dos llegaron a un lugar bastante espacioso donde los rodeaban los árboles. Después los dos tomaron distancia. Y una vez estuvieron listos, Genos sin perder ni un solo segundo se lanzó con todo lo que tenía. Se movió tan rápido que el suelo donde antes estaba se rompió y una gran cantidad de tierra salió volando por los aires. El Saibor entonces comenzó mandando una impresionante cantidad de golpes, los cuales Saitama evadía con facilidad. Genos, quien miraba eso, se mantuvo tranquilo. Después de todo él sabía que con tales ataques no haría nada. Así que aumentó aún más su velocidad y decidió que lo mejor que podía hacer era ir con todo lo que tenía. Así que su cuerpo comenzó a desprender un vapor el cual indicaba que estaba a punto de ponerse serio. Cuando los miembros de Night Ride vieron esa escena, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Mientras que Fubuki estaba sumamente concentrada, ya que no se quería perder nada de este enfrentamiento. En ese instante Genos desapareció y apareció detrás de su sensei y lanzó un Machine Gun Blow, mandando una intensa lluvia de golpes, pero el pelón nuevamente lo esquivó sin problema alguno. A lo cual Genos continuó arrojando ataques cada vez más letales. Tatsumi en esos instantes sentía como si dejara de respirar debido a la bestial pelea que se estaba llevando a cabo frente a sus ojos. Pero no era el único, ya que todos sentían lo mismo, incluso Fubuki, ya que esta era la primera vez que veía a esos dos pelear y nunca se esperó ver tal combate. Bulat y Akame eran los únicos que estaban un poco más tranquilos e intentaban estudiar todos los movimientos de esos dos. Y en el poco tiempo que estuvieron observando se percataron de un detalle. Y ese era que los movimientos de Saitama eran descuidados y torpes a su parecer, ya que los dos habían entrenado cada una de sus técnicas de pelea y asesinato hasta el cansancio. Hasta el punto en el cual eran capaces de ver los puntos débiles de sus oponentes. Así que podían mirar con lujo de detalle que aunque Saitama parecía estar acostumbrado a pelear, no parecía que tuviera ninguna técnica de combate notable. A pesar de eso no eran idiotas y se percataron de la monstruosa fuerza, velocidad y resistencia que este tenía. Pero cuando Bulat miraba a Genos, calculaba que él era más débil que el Saibor. En cuanto a Akame, sentía que Genos era realmente fuerte, pero él tampoco parecía tener una técnica de pelea notable, ya que ella misma se enfrentó a él. Y aunque él era más fuerte y veloz que ella, sus movimientos eran demasiado predecibles. Pero aún así tenía que admitir que él era superior a ella. Mientras que Leone estaba comparando las fuerzas de Genos y Steak y determinó que si ellos se hubieran enfrentado, el Saibor hubiera perdido en contra de la general Steak. En ese momento Saitama decidió terminar con el entrenamiento, así que a una impresionante velocidad apareció frente a Genos y le tocó la frente. Te toque. Así que yo he ganado. Así que es hora de volver. Genos solo se tocó la frente y aceptó su derrota. Luego de eso los dos empezaron a regresar. A lo cual todos los de Night Ride hicieron lo mismo. Cuando todos llegaron a la base, encima de ellos alguien más había llegado en ese momento. Y esta era Agenda, quien regresó junto a dos personas y estaba montada sobre una bestia, la cual descendió hasta dejarlos en el suelo. En ese instante todos sonrieron y se acercaron.
Nagenda entonces los recibió. He regresado con refuerzos. También quiero que se reúnan en el cuarto de reuniones ya que les hablaré sobre algo sumamente delicado. Cuando los miembros de Night Raid la escucharon hablar con tanta seriedad se pusieron tensos. Aún así obedecieron e hicieron lo que se les pidió. Una vez todos se reunieron, Nagenda comenzó con la reunión. Comenzaré presentándoles a nuestros nuevos compañeros. La chica se llama Chelsea. Y su Keigu Gaea Foundation le permite a su usuario la capacidad de hacer que al maquillarse cambie su físico a lo que éste quiera, siendo capaz de alterar su contextura corpórea radicalmente y su ropa. Cuando terminó su presentación, Chelsea dejó salir una sonrisa. Hola, un gusto conocerlos. Será un placer trabajar con ustedes. Luego de eso Nagenda continuó hablando. Bien, ahora sigue el turno de Susanoo. Él es una Keigu de tipo biológica con apariencia humanoide. Y yo soy su usuaria. Pero pueden tratarlo como a un nuevo recluta. Susanoo en ese instante se inclinó y habló de manera educada. Mucho gusto. Como han escuchado, soy una Keigu biológica y mi único objetivo será cumplir con las expectativas de mi maestro. Tatsumi en ese momento fue el primero en hablar y se acercó a los dos. Será un placer luchar junto a ustedes. Me llamo Tatsumi. Espero que podamos llevarnos bien. Chelsea en ese instante se acercó a él y lo miró con intriga. Oh, ¿qué tenemos aquí? Dime qué hace un chico tan inocente como tú en una organización de asesinos. Jeje. Tatsumi al oír lo que ella le dijo, dejó salir una pequeña sonrisa. Leone entonces se acercó a él y lo abrazó con una de sus manos. Ja 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 ja. Ese lado tuyo me gusta mucho, Tatsumi. Y bueno, yo soy Leone. Espero contar con ustedes de ahora en adelante. Después de eso todos se comenzaron a presentar. Cuando terminaron, Nagenda, quien no los interrumpió, agarró un cigarrillo y empezó a fumar. Ya que todos terminaron de presentarse, es hora de comenzar con esta reunión. Así que escuchen con atención. Dentro de un par de días atacaremos el Imperio. Cuando terminó de decir eso, todos en la habitación se quedaron en silencio ya que nunca se esperaron recibir tal orden. Aún así, cada uno de ellos comprendió que si debían de atacar, este sería el mejor momento, ya que con la muerte de la general Esdeat, el imperio sufrió una gran pérdida y su poder disminuyó considerablemente. Además, Saitama estaba con ellos, así que lo más probable era que el ejército revolucionario fuera el vencedor. En ese instante, Genos y Fubuki se miraron entre sí y comprendieron que esto era algo serio, ya que estarían peleando en una guerra. Lo que significaba que en el peor de los casos, tendrían que matar o hasta podrían llegar a perder sus vidas. Pero si lo pensaban bien, esta era una gran oportunidad para liberar a la población que sufre a causa de la corrupción del imperio. Pero Saitama, quien se mantuvo en silencio hasta ese momento, miró con seriedad a Nagenda. Debe de haber otra forma de hacerlo. Si empiezan una guerra, muchas personas inocentes sufrirán. ¿Has pensado en eso? Nagenda, quien ya se esperaba la oposición del pelón, dejó salir un suspiro. Lo sé. Pero es un sacrificio que se debe tomar. Ahora es la mejor oportunidad que tenemos para atacar. Si la desaprovechamos y permitimos que el imperio refuerce sus defensas, nos sería imposible tener otro chance como este. Debes de comprender que esto es por el bien de la mayoría. Que mueran miles de personas no se compara con salvar a cientos de miles. Debes de comprender que no siempre se puede salvar a todos. Saitama sabía perfectamente eso. En su mundo él siempre llegaba tarde y muchas personas morían debido a eso. Por lo tanto, él estaba totalmente de acuerdo con las palabras de Nagenda. Pero aquí había un error. Él no era capaz de salvar a todas las personas en su mundo porque no llegaba a tiempo. Pero en esta situación él estaría allí y lo que no permitiría es que gente inocente muera solo por el bien de la mayoría. Esa no era su forma de hacer las cosas. Él podía ser despreocupado ante la vida. Pero eso no quería decir que no haría nada si mirara a personas inocentes morir frente a él. Por lo que tomó una decisión. Escucha, Nagenda. Tu organización quiere salvar a la población que está sufriendo. Y les quieren traer felicidad. Pero todo eso a costa de la vida de cuantos seres vivos. Yo nunca me he considerado el mejor ser humano. Puede que tenga muchos más defectos que otros. Pero hace tiempo decidí ser un héroe por diversión. Para ser sincero, no recuerdo cuál era el sentimiento que tenía al tomar tal decisión. Aún así sigo siendo un héroe. No importa que sea un pasatiempo, o que solo sea por diversión. Soy un héroe.
Así que lo decidí, aunque no pueda salvarlos a todos. Haré lo posible porque la mayor cantidad de personas puedan ver el mañana y me encargaré de darles un puñetazo a los tipos malos del imperio. Así que escucha con atención. Yo me encargaré de enfrentarme a los tipos más fuertes, mientras los del ejército rebelde evacúan a los civiles. Nagenda, Genos, Fubuki y los demás miembros de Night Raid estaban sin palabras al oír todo lo que Saitama había dicho. Y aunque no comprendieron muy bien lo de ser un héroe, aún así sintieron como si debieran proteger a las personas inocentes. Incluso Tatsumi comenzó a recordar el sentimiento de justicia que hace tiempo decidió desechar. Pero los que estaban más sorprendidos eran Genos y Fubuki, ya que era la primera vez que escuchaban a Saitama hablar con tal determinación. Para Fubuki esto era raro, ya que se dio cuenta de que el pelón era capaz de hablar y actuar genial de vez en cuando. Así que esto la molestó un poco, ya que sería mucho mejor que actuara así siempre. Por parte del Saibor él había sacado una pequeña libreta y comenzó a apuntar las sabias palabras que su sensei acababa de decir. Mientras que Nagenda escondió su sonrisa, ya que este resultado fue mucho mejor de lo que ella se hubiera imaginado. Después de todo, desde que los altos mandos aceptaron ir a la guerra, ella estuvo pensando en alguna manera con la cual podría convencerlo de ayudarlos. Pero las cosas salieron mucho mejor de lo que ella siquiera pudo haber imaginado. Así que decidió aceptar la propuesta del pelón. Así que mandaría un mensaje para informar acerca del nuevo plan estratégico. Cuando los altos mandos del ejército revolucionario recibieron el mensaje no dudaron en obedecer lo que éste decía, ya que sabían por parte de Nagenda que existía un miembro de Night Raid, quien era mucho más fuerte que la general SDA, quien era considerada como un monstruo sin precedentes. En esos momentos en el imperio, el emperador y el primer ministro estaban junto a 6 personas quienes eran usuarios de Teigu, ya que con ellos formarían un grupo de asesinos para fortalecer las fuerzas del imperio, el cual ahora mismo estaba debilitado debido a la muerte de Sdeat. El primer ministro entonces les habló acerca de los planes de la general Sdeat, ya que ella había sido la que ideó este plan de organizar a un equipo especial de usuarios de Teigu. Pero ahora que ella no estaba, quien se haría cargo de dirigirlos sería el gran general Budo, quien se decía era el hombre más fuerte del imperio. Pero todos sabían que Sdeat era superior a él, aún así él siguió conservando ese título. En ese momento el gran general Budo apareció y vio al primer ministro con desprecio, ya que a él no le gustaba el estado actual del imperio. Así que se juró a sí mismo, que una vez eliminara a los rebeldes, se encargaría de deshacerse de aquellos que causaron el caos en el país. Pero por ahora se encargaría de guiar a los soldados que le dieron. Síganme. Les daré un entrenamiento especial y les enseñaré a ser fieles a nuestro emperador. Vamos, no me hagan perder el tiempo. Luego de eso Kurome, Wai, Ran, el Dr. Stylish, Bols y Seryu siguieron al gran general. Mientras el primer ministro se acariciaba la barba y tenía un rostro pensativo. Es una lástima que alguien como Sdeat haya muerto. Pero mi imperio no caerá tan fácilmente. Por ahora debo de tomar aún más precauciones, ya que esos malditos rebeldes tienen consigo a alguien tan fuerte como para derrotar a la general Sdeat. Esto no puede estar pasando. No importa lo que tenga que hacer, los voy a erradicar a todos. Próximo capítulo. El fin de la guerra y un nuevo comienzo. Y bueno, eso sería todo por hoy. Como siempre, no olviden dejar su like, suscribirse si aún no lo han hecho y encender la campanita para que YouTube les avise cuando suba capítulo nuevo. Y sin nada más que decir me despido. Adiós.